Hola amigos de YouTube. Soy Kuko Uchiha con un nuevo creepypasta, pero esta vez sobre la empresa WWE de la tragedia de Over the Edge, donde falleció el luchador canadiense Owen Hart. Según este creepypasta muchos lo toman como real ya que según a inicios del año pasado una carta fue subida a un foro de Reddit, esta según fue escrita por un ex creativo de la WWE, pero fue borrada semanas después, se cree que fue subida desde la ciudad donde está la sede central de WWE pero esta carta fue guardada y esta es la versión traducida. Ojo, para no tener problemas sobre plagio, dejo claro que la idea original fue del canal Proyecto Resurrección pero decidí subirla yo dándole un tema más lúgubre. Bien, comencemos. No me queda mucho tiempo, y mi mente solo piensa en una cosa. A pesar de los años la culpa me carcome profundamente, lo único que quizás le dé la tranquilidad a mi alma al ver todo perdido, es la verdad. Mi nombre es Michael Adams, soy escritor, o bueno al menos lo era, desde niño siempre fui aficionado a la lucha libre y cuando me enteré de que la empresa más grande de este gremio quería mis servicios sentí que algo dentro de mí estaba completo. Empecé a trabajar en el imperio de Vince McMahon en 1995, justo después del Royal Rumble. La empresa en esas épocas no pasaba por un buen momento, y el jefe no estaba tomando buenas decisiones. Para el WrestleMania de ese año se tomaron pésimas ideas creativas, con un jugador de fútbol americano en el evento estelar por encima de las dos grandes estrellas del momento. Luego de ese WrestleMania la empresa estaba en un momento muy decadente y Vince decidió que era hora de terminar de renovar su producto de manera total. Buscaba ya alejarse de las colaboraciones con celebridades y afianzar un público mucho más grande, decidió enfocarse en un público más maduro. Yo apenas estaba iniciando, colaborando con algunas ideas en las historias centrales. De vez en cuando tenía la dirección de algún feudo de mediana importancia. Con el pasar de los meses, el producto brindaba una gran calidad en historias, y de la mano de fabulosos performers como la familia Hart, Shawn Michaels y el Undertaker, el producto iba mejorando cada día más. Pareciera que las historias se contaban solas. En un año pasamos del peor WrestleMania de la historia a tener el mejor evento estelar que ninguna otra empresa de lucha haya tenido jamás. Pero el jefe no estaba contento aún. Con el ascenso de la empresa rival, la WCW se le veía tenso. Él era muy orgulloso, pero sus ojos siempre reflejaron miedo. Él estaba intranquilo, parecía que la empresa de Turner iba a ganar el pulso en una batalla que Vince había luchado durante toda su vida. Él veía como cada semana el ranking de la WCW de la mano de tres de sus más grandes ex trabajadores le estaban arrebatando todo por lo que él soñó. Nosotros estábamos muy presionados, pero supimos responder. El equipo creativo era muy unido en esa época. Vince nos dijo que tenía en mente a tres jóvenes para el futuro. Ellos eran Steve Austin, Triple H y Rocky Maivia. Ellos realmente conectaron con el público y poco a poco se fueron volviendo la salvación de Vince. Todo esto, de la mano con el ascenso del grupo DX, le dieron un nuevo aire a la compañía. Pero algo malo tenía que suceder. En SummerSlam de 1997, Austin se enfrentaba a Owen Hart. Él era una grandísima persona y su trabajo era incomparable, pero durante su lucha contra Austin por el campeonato intercontinental, falló al momento de aplicarle una rompecuellos y Austin recibió un impacto directo sobre su cabeza, rompiéndole varias vértebras. Fue una lesión gravísima. Los médicos no tenían idea de lo que iba a suceder con la joven promesa, pero no habían muchas esperanzas. Ese tipo de lesiones habían dejado en el pasado a muchos luchadores en silla de ruedas. Vince estaba furioso. Él creía mucho en Austin, en lo que era su proyecto a futuro, y la verdad él jamás simpatizó con los Hart. Él estaba muy desconcertado en el momento. La futura insignia de su compañía estaba a punto de quedar cuadrapléjico.
Owen estaba muy pensativo por el daño que le había hecho a su colega, y desde entonces Vince empezó a tenerle un gran rencor. En las siguientes semanas decidió darle un giro al personaje de Owen, volviéndolo cada día más prepotente y cretino, mofándose del daño que le hizo a Austin, cosa que era por motivos personales para dañar la reputación de Owen. Milagrosamente, Austin se recuperó en varios meses de su lesión y Vince nos ordenó que él debía recuperar el título cuanto antes. En el momento que estaba por concretarse el cambio del título tuvimos que detenernos, teníamos otra muy mala noticia. Cuando todo parecía ir mejorando nos cayó un balde de agua fría. Bret Hart, una de las más grandes figuras que habíamos tenido en los últimos 10 años, quería marcharse. Vince, desesperado al saber que el destino de Bret sería la WCW, quiso ofrecerle un contrato de por vida, un disparate, pero al darse cuenta que no contaba con los recursos y que él realmente sentía una aversión por los Hart durante el paso de los años, decidió dejarlo ir. La tensión en los camerinos era muy fuerte en esa época. Bret tenía un altercado personal con Shawn Michaels y al enterarse de que su último evento en la empresa se llevaría a cabo en Montreal no quería dejarle el título a Michaels en su tierra natal. Cuestión que dejó en un dilema Vince. Lo que sucedió esa noche es algo que todos ya sabemos, pero algo en lo que pocos ponen atención es que en esa noche Owen también perdió su campeonato intercontinental contra Austin. Vince realmente quería hacer quedar mal a Owen y sus órdenes eran que el combate debía durar menos de 5 minutos para así hacerlo lucir muy mal frente a su gente, al igual que con Bret. Lo que sucedió esa noche cambió el mundo de la lucha libre para siempre. Bret dejó la federación para unirse a WCW, y a Vince ya no le importaba lo que la gente pensara de él. Su cólera ante la misma vida era tan grande que al parecer ya nada le importaba. Se notaba que sintió mucho placer al tener que hacer lo que hizo con los Hart. No contento con eso, despidió de manera contundente y sin previo aviso a el British Bulldog y a Jim Neidhart, los otros miembros de la Fundación Hart. Owen estaba en un shock total, al sentirse solo en la compañía con un jefe que lo odiaba y con una gran presión en los camerinos. Owen pensó en que debía marcharse también a la WCW, se le veía muy pensativo, pero yo sabía que él no se iría, su contrato le daba algunas ventajas y tenía una posición relevante en los carteles de eventos venideros. Yo ya tenía un puesto también relevante dentro del equipo creativo, y fue el mismo Vince el que me envió a decirle a Owen que se tenía que tomar un descanso. Después de todo lo ocurrido, Vince me dijo que tenía que parecer como si lo estuviera tranquilizando, y así fue. Le dije a Owen que él haría su regreso después de varios meses, que tomaría el lugar de su hermano como contendiente al título mundial. Owen estaba más tranquilo, pero yo me sentía muy mal por él. Era injusto que el jefe exprimiera toda su ira con él. Lo que me daba más culpa fue ver su sonrisa al saber que tendría varias oportunidades por el título mundial. Después de 4 meses, Owen hizo su regreso para enfrentar a Michaels, y rápidamente se volvió retador de la más anhelada presea de la empresa, pero todo esto fue un truco de Vince para centrar el morbo de los medios dentro de una posible venganza del hermano del timado Bret Hart. Todo esto solamente Vince lo utilizó para seguir humillando a Owen y hacer lucir dominante a Michaels y a su facción DX. Owen estaba frustrado, cosa que yo entendía. En esas épocas el ego de Michaels y de todo su séquito estaba por las nubes. Además Owen tenía un rencor con Michaels y su grupo por conocer del engaño que le harían a su hermano. Todo esto finalizó en una queja muy decente de Owen ante el equipo creativo. Él no quería trabajar más con DX. Yo lo comprendí de inmediato, pero otro escritor le contó a Vince lo que pasaba y este se aprovechó. Owen, un poco afectado, se empezó a ver trastornado, solo y distante.
Vince decidió que Owen seguiría enfeudado con DX, solo para seguir siendo derrotado y mostrar a los rebeldes como una facción imparable. Luego de perder ante Michaels, por orden del jefe, debía empezar una rivalidad con Triple H, solo para salir humillado. Para mí esto fue demasiado y decidí tomar cartas en el asunto. No podía cambiar el desenlace del feudo, pero intervine para que Owen saliera mejor librado. Ganó una vez el campeonato europeo en esta rivalidad e hice que se uniera con un grupo de luchadores que le habían mostrado su apoyo en backstage. Además, justo un año antes de su muerte, hice que le dieran la victoria en una pelea de relevos contra Dix. A pesar de mis esfuerzos, no podía parar la ira de Vince, que quería ver a Owen acabado finalmente. Para esto decidió hacer un golpe bajo. Organizó todo para que fuera X-Pac, el eslabón más débil de DX, el que derrotara finalmente a Owen y acabara con el feudo. Esto dejó muy mal ubicado a Owen dentro de la empresa. Él me contaba sobre sus malestares físicos y emocionales con la empresa. Me sentía mal por él, además porque Vince lo dejó sin papel alguno dentro de la compañía. Decidí entonces que podía ayudar en algo a Owen, y desarrollé la idea de que se enfeudara con un luchador con su mismo talento en el ring para generar combates de ensueño. El elegido fue Ken Shamrock. Todo iba bien y cuando le mostré la idea de Vince él se mostró de acuerdo, pero con una condición. En ese momento no le presté tanto cuidado a la condición de Vince, pero cuando me di cuenta realmente de lo que se trataba me sentí muy desilusionado. Teniendo a dos de los mejores luchadores de la década, el jefe decidió enfrentarlos en uno de los tipos de luchas más estúpidos que he tenido la desgracia de ver. Además, en esa época no se veían estipulaciones de luchas tan patéticas como se ven hoy en día. El punto fue que el jefe quiso quitarle totalmente la credibilidad a estos dos hombres, sobre todo a Owen, y eso fue lo que logró. Finalmente en SummerSlam se volvieron a enfrentar, en otra lucha temática, no tan estúpida como la anterior, pero esta vez con Owen como perdedor. Esto dejó a Owen en la deriva creativa. Yo ya no sabía qué más hacer por él. Con el equipo creativo decidimos darle un aire y dejar que se enfrentara contra un tanto novato ex de esa época. Después de eso pareciera que Vince se olvidó de su existencia. Owen estuvo mucho tiempo fuera de los PPVs, cosa que le sirvió para darse un respiro. Al pasar del tiempo Owen otra vez estaba ganando impulso al aliarse con Jeff Jarrett. La gran química entre ambos y el apoyo que Jeff le dio a Owen en los camerinos los fue ayudando a ganar popularidad, situación que Vince volvió a notar y otra vez volvió a meterse para dañar la buena historia que se estaba desarrollando. Es aún una vergüenza lo que él estaba haciendo. Realmente quería entender qué sucedía por la cabeza de ese hombre al tener tanta ira contra otro que solo hacía su trabajo. Me preguntaba, ¿será que es el único? Porque me parecía increíble tanta hostilidad. Al mismo tiempo me di cuenta que Bret Hart era la insignia del momento en WCW, pero esta cuestión ya no le debía afectar tanto a Vince. Su empresa rival ya se veía tambaleante. Finalmente Vince decidió quemar definitivamente la imagen de Owen y aunque permitió que ganara junto a Jarrett los campeonatos en parejas, yo no sabía qué era lo que tenía planeado el jefe, hasta que empezó a quitarle la seriedad a la historia introduciendo a The Globalizer, un alter ego de Owen. Esto fue quizás una idea algo interesante, pero que le quitó por completo la credibilidad a lo que quedaba del personaje de Owen. Después de todo lo que pasó vi a Owen muy alterado al finalizar un Monday Night Raw. No pude ni siquiera preguntarle lo que le sucedía, solo lo vi ir a toda velocidad hacia la oficina donde se encontraba Vince. Intenté llegar a tiempo, pero al escuchar el fortísimo portazo de la puerta, sabía que ya no podía entrar ahí. Igualmente me preocupó que la situación se fuera a las manos, así que pegué un oído junto a la puerta para poder escuchar lo que sucedía.
No entendía muy bien lo que pasaba, pero escuchaba a Owen bastante enojado, exigiéndole explicaciones a Vince. Este último parecía muy apenado, realmente no entendía lo que pasaba. Después de que Owen terminara su tan enojada locución contra el jefe, el mismo Vince me mandó a llamar. Yo me hice el desentendido y me alejé de la puerta. Al ver a Owen salir y llevarme dentro de la oficina del jefe me sentí algo incómodo. Vi la cara de Vince bastante tranquila y serena, realmente no lo veía tan tranquilo desde hace mucho tiempo, y realmente quedé anonadado luego de lo que escuché. Vince dijo que liberaría a Owen de su contrato a cambio de una última lucha bajo la máscara de The Blue Blazer, además que como incentivo sería por el campeonato intercontinental en el PPV Over the Edge. Después de eso yo quedé en silencio, realmente no sabía lo que Owen pensaría, y él solo acertó con la cabeza y se fue. Yo la verdad no sabía qué pensar, estaba muy desconcertado, realmente quería lo mejor para los futuros trabajos de Owen, y pues decidí decirle antes de su lucha en el evento que contara conmigo para futuros proyectos, pero no pude encontrarlo. Lo vi a lo lejos alistándose la máscara antes de su entrada como Blue Blazer. Tenía una mirada ida y caída, realmente pensaba que estaba concentrado, esperando ya acabar su última lucha, y en el fondo de mi ser yo también lo esperaba. Después de eso la música de entrada de Owen sonó, y lo que sucedió, pues eso también ya todos lo saben, y es lo que me trajo a escribir esta carta. He cargado con la culpa por 15 años desde que sucedió esa horrible tragedia. No pude volver a trabajar a gusto en la empresa, hasta que pedí mi liberación a finales del 2001. Realmente no puedo olvidar muchas cosas. Quizás la más cruda de ellas es el recuerdo en la oficina de Vince el día que Owen habló con él. Recuerdo la mirada del jefe, tranquila, sin miedo, sin realmente nada, esos momentos donde sentí esa falsa tranquilidad. Han pasado 15 años y me doy cuenta de que Vince siempre estuvo interesado fue por el dinero, por su ego, pero recuerdo ese día y me di cuenta que quizás lo que más destacaba de él era su sed de miedo, al tener un imperio asustado tras de él, al ver a un Owen Hart ya cansado, derrotado, pero era un Owen sin miedo. Mi nombre es Michael Adams y escribí esta carta para que sepan la verdad de lo que pasó. No existen las coincidencias ni la suerte. Si estás leyendo mi carta es por alguna razón, porque mereces saber la verdad. Mi tiempo está a punto de terminar, pero sé que al final todo podrá tener justicia.